pues encienden su micrófono y ya ahí yo los escucho. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, para hoy tenemos dos cosas. Vamos a terminar de ver el tema de rumiantes. Lo dejamos empezadito la semana pasada, pero pues nos falta tiempo, por supuesto. Entonces vamos a terminar ese tema y además les voy a entregar el cuestionario con el que nosotros cerraríamos pues como este primer capítulo de este curso. ¿Listo? Entonces para hoy tenemos cosas importantes, así que vamos a ir empezando como despacito, ¿bueno? Listo. Entonces, nosotros habíamos ya empezado a hablar algo acerca de rumiantes la clase anterior, ¿cierto? Habíamos alcanzado a cubrir por lo menos como la primera parte. Habíamos dicho que independientemente de si yo soy rumiante o si yo no soy rumiante, pues igual voy a ser capaz de consumir algunos carbohidratos en mi dieta, exceptuando por supuesto los que son carnívoros estrictos. Y estos carbohidratos van a formar parte fundamental de la dieta de nuestros animales. Entonces yo me acuerdo que alcanzamos a explicar este diagrama diciendo que pues nosotros íbamos a tener unos polisacáridos en la dieta que obviamente iban a depender bastante de la dieta que siguiera cada uno de nuestros animales. Entonces yo les voy a ir preguntando, ¿qué tipo de animales, o sea, que me den ejemplos de especies, consumen celulosa y hemicelulosa como su principal fuente de polisacáridos? ¿Quiénes? ¿Los bovinos? Los bovinos, muy bien. Entonces los bovinos que son rumiantes, excelente. ¿Hay algo otras especies de animales que consuman celulosa y hemicelulosa así como en grande cantidad? Ahí también irían los caprinos, profe. Por ejemplo, muy bien. Entonces, no solamente son los rumiantes. Acuérdense que los no rumiantes, pensemos siempre en un conejo, pensemos ¿Los ovinos? Exacto, todos esos herbívoros van a depender de esta fuente. Ahora, cómo ellos trabajen para asumirla es lo que separa a los rumiantes de los no rumiantes, ¿listo? Pero todos estos acá. A ver si se acuerdan, ¿ustedes se alcanzan a acordar la pectina? ¿En dónde está? ¿En qué tipo de alimentos hay pectina? ¿Se alcanzan a acordar de eso? Solo alcanzamos a ver por allá en un pedacito chiquito de la clase pasada. ¿Las frutas? En las frutas, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un murciélago frutífero, ¿cómo se me olvidó decir? ¿Frutívoro? ¿Sí se dice así? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de animales, pues entonces la pectina va a ser una fuente muy importante de polisacáridos para ellos. Y el almidón, entonces, pues nos queda todos los demás, ¿no? Entonces, todos los que comemos papita, todos los que comemos yuca, o sea, todos los que comemos cereales también, ahí entramos nosotros. Y ahí está el almidón como la principal fuente de polisacáridos para nosotros como animales, ¿listo? Entonces, cada quien va a buscar su propio carbohidrato, insisto, exceptuando los que son carnívoros estrictos. Como sea, nosotros vamos a intentar buscar solubilizar, romper estas cadenas grandotas y solubilizarlas para obtener esas azúcares. Y con esas azúcares, digamos como monosacáridos o disacáridos pequeñitos, vamos a buscar obtener energía. Entonces, cuando estamos hablando de cosas como por ejemplo el almidón, nosotros decíamos que independientemente de si yo soy un bovino, por ejemplo, si estoy en un sistema de producción intensivo, es muy probable que me estén suministrando otro tipo de alimentos adicionales a simplemente pues el pasto, por ejemplo. Entonces decíamos, en estos concentrados, por supuesto que ellos también van a tener una fuente importante de almidones, ¿listo? Entonces nos concentrábamos en esta, y esta es la que necesito, por favor, que entendamos súper bien. Nosotros decíamos, ok, estos van a ser todos carbohidratos, ¿listo? Todos son carbos. Y todos nuestros animales van a poder tener acceso a unas o a todas de estas. Entonces, por ejemplo, pensemos en nosotros como los humanos. Nosotros vamos a comer básicamente de estos que están aquí, vamos a comer azúcares libres porque nos encanta ponerle azúcar al tinto, por ejemplo. Vamos a comer almidones, vamos a comer gomas, pectinas, hasta aquí,
¿listo? De aquí para abajo, nosotros, por ejemplo. Lo mismo va a pasar con los perros, de aquí para abajo, ¿listo? Cuando ya nosotros tenemos un herbívoro, entonces se abre por completo toda la gama. Lo primero que tenemos que aprender a separar son aquellos que son completamente digestibles, que son estos de aquí abajo. Entonces, si yo a un bovino le estoy dando un concentrado que es rico, por ejemplo, en almidón, por supuesto que él lo va a poder digerir y lo va a poder absorber, no hay ningún problema. Entonces, incluso los bovinos, a pesar de que tengan su estómago gigante, pues ellos también saben qué hacer con esto. Ellos también van a tener enzimas que les permitan degradar esto. Pero se nos abre el resto del espectro. Entonces, estas de aquí arriba, todas estas, las que no son verdes, van a ser las no digestibles. ¿Qué quiere decir? Que por sí solo el animal no tiene los elementos para poder degradar estos carbohidratos. ¿Listo? Entonces, como no tiene los elementos, necesita de alguien que le ayude. Entonces, a ver si ustedes se acuerdan, chicos. ¿Qué es esa especie o quién es ese ser vivo que le va a ayudar a los bovinos para poder digerir todos estos carbohidratos no digestibles? ¿Los microorganismos? Los microorganismos, muy bien. Y tenemos 3 tipos de microorganismos. ¿Ya te han dicho cuáles son? Las bacterias, los protozoos y los hongos. Muy bien, excelente. Entonces vamos a tener una comunidad bacteriana muy importante, vamos a tener una comunidad fúngica también muy importante y aparecen los protozoos, ¿no? Que yo me acuerdo que es muy hermoso en el colegio cuando nos presentan los protozoos por primera vez, que nos dicen pongan una gotica de agua en el microscopio y los vemos ahí todos lindos, flagelados, moviéndose, pero como que después nos dejan de hablar de eso, ¿cierto? Entonces es muy interesante saber que volvemos a encontrarnos con ellos y esta vez van a ser absolutamente esenciales para poder degradar esto. Entonces, la diferencia entre todas estas, a pesar de que todas son no digestibles, o sea, todas necesitan de la participación de los microorganismos, va a ser que algunas son netamente insolubles y que otras sí se pueden solubilizar. Entonces, claro, la pectina se solubiliza, las gomas, las fructosanas, estas se solubilizan y son un poco más fáciles. Mientras que estas de aquí son duras, estas son difíciles, ¿listo? Entonces vamos a necesitar, el animal va a necesitar aplicar un montón de estrategias para permitir que estos señores trabajen. Entonces ustedes ya vieron ecología el semestre pasado, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es esa relación que existe entre dos seres vivos que van a trabajar uno en función del otro, que se van a ayudar para que ambos obtengan beneficios de esa compañía? El mutualismo. Simbiosis. ¿Simbiosis? Exactamente, entonces vamos a hacer una simbiosis, muy bien, entonces la simbiosis la vamos a hacer entre el animal, que es el que vamos a ver, el herbívoro, y toda esa comunidad que está viviendo. Esta imagen creo que fue lo último que alcanzamos a ver la semana pasada, donde decíamos cuál de estos dos era más eficiente. ¿Ustedes sí se alcanzan a acordar? Entonces decíamos entre el rumiante y el pseudo rumiante, ¿quién es el más eficiente? El rumiante. El rumiante. Entonces decíamos, este estómago inmenso les va a permitir ser más eficientes. ¿Y cómo medimos la eficiencia? Pues le revisamos el popó y vemos que en las heces fecales ya no hay nada. O sea que esta cosa se come y digiere absolutamente todo. Mientras que si analizamos las heces fecales de los caballos, por ejemplo, de los herbívoros que son no rumiantes, que son monogástricos, vamos a encontrar que ellos dejan parte de la comida. Entonces que hay parte, acuérdense que lo que buscamos nosotros con los alimentos es coger los carbohidratos, por ejemplo, acuérdense que esto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y sacar toda la energía posible. Entonces, si en las heces de los caballos, por ejemplo, encontramos que quedaron pedacitos, pues quiere decir que él no obtuvo toda la energía que se podía, que le quedó faltando un pedacito por masticar. ¿Listo? Muy bien. Entonces hasta ahí habíamos visto la semana pasada. Ahora sí vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos que son digestibles y estos que son no digestibles? La diferencia principal radica en qué? En que mientras los digestibles, que son estos, o sea, los que son fáciles, por así decirlo, van a tener unos enlaces tipo alfa, los no digestibles ya no van a ser tipo alfa, sino que son tipo
beta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Entonces esto desde el primer semestre nosotros habíamos dicho, ok, los enlaces alfa hasta un humano los rompe, y ustedes y yo sabemos que los humanos somos como de los animales más amotros que existen, ¿verdad? Entonces hasta nosotros podemos romper fácilmente enlaces alfa, no tenemos ningún problema. Pero el rompimiento de estos enlaces beta requiere de unas enzimas especiales. Entonces, esa es la diferencia. Para poder romper enlaces alfa, el animal tiene las enzimas necesarias, no hay ningún problema. Con estas no puedo. Por eso aquí sí o sí deben entrar microorganismos. ¿Listo? De lo contrario, yo no podría ser capaz de romper esas primeras enzimas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Ustedes sí se acuerdan cómo sabíamos si una glucosa era alfa o beta? ¿Sí se alcanzan a acordar de eso, chicos? Entonces, esperen, miramos eso primero, porque eso sí es importante, que de verdad lo recordemos. Eso no se nos puede olvidar. Creo que lo alcanzamos a recordar acá cuando hicimos el repaso al comienzo del semestre. Entonces, creo que eso está por aquí. Sí. Entonces, acuérdense, estas son dos glucosas, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era comparar del carbono anomérico, tienen que acordarse cuál es el carbono anomérico, que para el caso de la glucosa pues era el carbono 1, ¿no? Entonces lo que hacemos es revisar el carbono 1, revisar sus radicales y comparar sus radicales contra la posición del carbono 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, si comparamos decimos, ok, el carbono 6 y el OH están en planos diferentes. ¿Qué quiere decir que estén en planos diferentes? Que soy una glucosa tipo alfa. Mientras que si yo vengo y analizo acá, me doy cuenta, ok, el carbono anomérico permite que sus radicales giren. Entonces, en esta parte tenemos el OH en la parte superior, lo mismo que el carbono alfa. Esto quiere decir que es una glucosa beta, porque están en el mismo plano el OH y el carbono 6. ¿Listo? ¿Ya recordamos eso entonces, chicos? Entonces, si ustedes observan acá en el diagrama que tenemos aquí, obviamente como ya se formaron los enlaces, pues yo no veo el OH, pero miren que el oxígeno se había quedado para abajo, eso quiere decir que el OH estaba abajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un carbono 6 que va para arriba y un OH que estaba abajo. Entonces, esto es un alfa. Y acá que tenemos un OH que estaba aquí arriba, por eso el oxígeno queda ahí como todo torcidito. Entonces era un OH que estaba arriba con un carbono 6 arriba. Eso quiere decir que es un beta. ¿Listo? Para que, por ejemplo, en el parcial si les aparece esto, entonces yo les digo, seleccione cuál de estas dos estructuras corresponde al alimento de un rumiante. Entonces ustedes inmediatamente van a buscar la posición del oxígeno para saber si era beta o era alfa y poder responder la pregunta. ¿Listo? Por ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a centrarnos en este dibujo. Pues las letras están bastante pixeladas, pero yo les voy narrando la historia y ahí creo que lo vamos sacando adelante. Entonces acá tenemos un lindo bovino y él está comiendo pasto, ¿cierto? Entonces vamos a ir llegando hasta el estómago y en particular nos vamos a concentrar en el rumen. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Esto se ve muy feo, creo que se ve mejor así. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tenemos una fibra de celulosa. Entonces, esto es celulosa, esto es un material de celulosa o hemicelulosa y van a empezar a llegar algunas bacterias y estas bacterias tienen una característica muy importante y es que son bacterias degradadoras de celulosa. O sea, hay unas bacterias específicas. ¿Cómo se llaman esas bacterias? ¿Ya les han dicho, chicos, de pronto? Listo, entonces esas bacterias se llaman las bacterias celulolíticas. Eso es lo primero que tiene que ocurrir, porque acuérdense que la celulosa es un polisacárido con un montón de unidades. Entonces, lo primero que tiene que entrar son esas bacterias celulolíticas para que empiecen a romper esos grandes pedazos de celulosa. ¿Listo? Entonces, ya llegaron ellos.
y entonces toda esta capa de bacterias empiezan a expulsar, empiezan a segregar una cantidad de enzimas, que son enzimas celulolíticas, o sea, enzimas que van a romper enzimas, y esas enzimas se ubican acá. Creo que el color verde no me está ayudando, entonces mejor lo vamos a cambiar. Miren, toda esta capa que se está formando acá, eso se llama una biocapa. En inglés lo van a encontrar siempre como el biofilm, que yo creo que igual esto lo vieron con la doctora Beatriz desde primer semestre, ¿no? Entonces decíamos que un biofilm era esa capita que se forma debido a la acción de unos microorganismos, ¿listo? Entonces este biofilm va a estar lleno de enzimas celulolíticas, por eso se llama un biofilm degradador de celulosa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta celulosa, que era un polisacárido gigantesco, se va a empezar a romper gracias a la participación de estas bacterias. Estas bacterias lo que hacen es secretar enzimas que rompen la celulosa. Y miren quiénes van a aparecer. Un montón de azúcares más simples, un montón de azúcares pequeñas, por así decirlo. Entonces, la primera participación, dijimos, son estas bacterias celulolíticas. Listo. Estas son súper importantes. Pero después de que ya se han obtenido estas azúcares, entonces aparece un segundo grupo de microorganismos, que son los fermentadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Los fermentadores van a tomar todo ese montón de azúcares que se produjeron y van a empezar a obtener algunos productos intermedios. ¿Listo? Entonces, todavía no le vamos a poner nombre, no vamos a ponerle nombre a qué es. Pero esos productos intermedios pues van a empezar a hacer parte también de ese ambiente ruminal, ¿listo? Va a haber varias reacciones, esto no es solamente una cepa de bacteria, ni una cepa de hongo, ni una cepa de protozoo, sino que es muchísima la participación, muchísimas especies, hasta que por fin llegamos al producto final. Entonces, tenemos dos productos finales. Unos productos finales que son los productos aprovechables. ¿Listo? ¿Cómo es que se llaman esos productos aprovechables? ¿Me pueden decir en español, por favor, cómo es que le decimos a esos productos? Eran unos ácidos. ¿Son los ácidos qué? Ácidos grasos volátiles. Muy bien, entonces los ácidos grasos volátiles van a ser los productos finales que son aprovechables por el animal, que son aprovechables por el rumiante. Pero todo, absolutamente todo puede continuar porque aparece otra nueva especie. Entonces vamos a ponerlos ahora en color naranja. Este color naranja representa a estos bichitos. Estos bichitos son los metanogénicos. Entonces estos señores se van a dedicar a producir metano. Así que también vamos a tener un último grupo de productos que van a ser los productos no aprovechables por el rumiante. Entonces ahí vamos digamos, distinguir dos tipos de productos no aprovechables. Uno es el metano, ustedes ya saben que de hecho es pues, uno de los problemas ambientales más grandes asociados con la ganadería. ¿Y el otro cuál es? De pronto ya saben, chicos, cuál es el otro producto no aprovechable. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien. Entonces miren al final cómo tenemos esta foto de la microbiota ruminal. Vamos a tener un montón de celulolíticas sin las cuales pues no podría haber nada porque si no rompemos la celulosa, mejor dicho, ni empezamos. Vamos a tener un montón de fermentadoras que son las que parecen como lombricitas y vamos a tener también metanogénicos. Entonces todo esto es el ambiente ruminal. Todo esto es lo que ustedes leyeron para la clase de esta semana y todo esto es lo que vamos a terminar de ver ahorita y que ustedes van a resolver en su cuestionario. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está un poquito como de la carreta de lo que hemos leído, hemos contado acá con esta historia. Entonces vamos a empezar a centrarnos un poquito en todo lo que está sucediendo acá. Entonces resulta que nosotros, perdón, yo me voy un poquito, nosotros dijimos que cuáles eran los productos aprovechables por los rumiantes, chicos. Ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles, muy bien, listo. ¿Y de casualidad ya les han contado qué hace el animal con esos ácidos grasos volátiles?
permitir, digamos, que el animal vaya a obtener sus nutrientes, ¿listo? Así como nosotros, el resto de los monogástricos, vamos a poder utilizar simplemente el almidón que consumimos, ellos tienen que buscar estas estrategias alternas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos un pequeño repaso de un par de vías que ustedes ya conocen. La primera vía se llama la glucólisis, que es la que va de arriba para abajo, y es toda la que está en rojo, ¿no? Entonces sabemos que esta glucólisis va a ocurrir ¿en dónde? ¿Quién me dice en qué parte ocurre la glucólisis? ¿Quién se acuerda, chicos? O sea, la glucólisis ocurre, yo que sé, voy a empezar a decir cosas y ustedes me dicen si sí o no. La glucólisis ocurre en la mitocondria, por ejemplo. ¿En el hígado? La glucólisis solo ocurre en el hígado. O sea, por ejemplo, si yo soy, pensemos en esta, pues yo soy un glóbulo rojo. ¿En el ciclo de Krebs? No, el ciclo de Krebs no es un ¿En el lugar, citoplasma? acuérdate que el ciclo de Krebs es una ruta. ¿Quién me dijo algo al final que no alcancé a escuchar? ¿Citoplasma, profe? En el citoplasma, muy bien. Entonces recuerden que la glucólisis es la, vamos a pintarlo en rojo, es una ruta metabólica que ocurre en el citoplasma de cualquier célula. Entonces por eso decíamos que tipo, por ejemplo, el glóbulo rojo, que no tiene nada, acuérdense, ese ni siquiera es célula, sino pues que es una bolsa ahí cargando citoplasma. Entonces esta ocurre en el citoplasma y es pasar de la glucosa al piruvato. Ustedes ya lo habían visto conmigo antes, ustedes ya saben que en esta ruta se van a producir, por ejemplo, 2 ATPs, ya saben que esta ruta está dividida en 2 fases, una fase donde yo invierto energía y una fase donde yo la recupero. Esto está clarísimo, esto ocurre en todo lado, pero resulta que efectivamente hay un órgano muy importante en donde va a ocurrir otra cosa, que es la gluconeogénesis. Entonces vamos a ver si se acuerdan qué quiere decir esta palabra de gluconeogénesis. Entonces vamos a romperla. Gluco es un pedazo, neo es otra y pues génesis es la última. ¿Quién me puede decir qué quiere decir entonces gluconeogénesis, esa palabra que traduce? ¿Qué será eso? Sintetizar glucosa. Muy bien, sintetizar glucosa, lo voy a escribir por acá pues porque ahí no me cabe, ¿no? Entonces es una síntesis de glucosa, pero tiene una característica muy importante y es que es una síntesis de glucosa que se llama de novo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a crear la glucosa prácticamente de la nada. Entonces, ¿qué es esto? Miren, estamos partiendo del piruvato hacia la glucosa, es devolvernos. Esto no produce ATP, esto todo lo contrario va a requerir ATP, de hecho no son 2, pueden ser más dependiendo. Entonces, esto va a requerir ATP. Bueno, entonces ahora sí, esto es lo que ocurre solamente en el hígado. Entonces nosotros decíamos, y lo hemos repetido varias veces desde que nos conocemos, el hígado es un órgano absolutamente central dentro del metabolismo de los animales. Entonces, independientemente si yo soy caballo, si yo soy vaca, si yo soy perro o gato, debo cuidar mi hígado, porque va a ser el responsable de ¿qué? De producir la glucosa que necesite el resto de las células. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si yo mirara un glóbulo rojo o un glóbulo blanco de bovino, este glóbulo ni se enteró que este animal es rumiante. A él no le importa, o sea, digamos que tengo 2 células comparativas, yo qué sé, 2 glóbulos blancos, esto es de gato y esto es de vaca. A ellos no les importa si la comida fue almidón o si la comida fue proteína o si la comida fue celulosa. A ellas no les interesa. ¿Ellas qué es lo que comen? Ellas comen glucosa. No les importa cómo viene. Para eso tengo otros órganos que se van a preocupar de entregarles la glucosa a ellas. Ellas tienen sus tareas que cumplir, pero entonces hay un órgano que es el hígado que sí se tiene que preocupar de eso.
Entonces, eso es lo que necesito que ustedes terminen de, digamos, como de cerrar ahorita en el ciclo. A pesar de que estamos viendo que cada una de las especies ha desarrollado una, digamos, como adaptación evolutiva para poder sacar provecho de estas fuentes de carbohidratos extraños, igual el cuerpo del animal también tiene que estar diseñado para, como sea, con eso que se obtuvo, con esos ácidos grasos volátiles, poder producir la glucosa que las demás células del cuerpo necesitan. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, a partir de la ruta de la gluconeogénesis. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, acá, listo, perfecto. Acá tenemos un esquema que se ve como súper desordenado, yo los entiendo de verdad. Y acá más o menos nos va a mostrar como qué puede ocurrir en todas estas rutas que van a estar pasando dentro de esa microbiota ruminal. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Ojo, miren que empezamos con media exosa. ¿Cómo así que yo empiezo con media exosa? Pues bueno, no importa. Acá me dicen, ojo, acuérdense, nosotros arrancamos, por ejemplo, con celulosa, o arrancamos con hemicelulosa o con cualquiera de esas. Pero acuérdense que la celulosa está hecha de glucosa, ¿listo? ¿Ustedes se acuerdan, chicos, cuántos carbonos hay en una glucosa? ¿Sí se alcanzan a acordar cuántos carbonos hay en una glucosa? 6. ¿Sí? 6, muy bien. Entonces, como es una azúcar de 6 carbonos, se llama una exosa. Entonces, nosotros habíamos visto que en la glucólisis yo cogía una glucosa y la partía en 2 piruvatos. Entonces, aquí decidieron empezar con media exosa para que no salgan 2 piruvatos, sino que salga uno solo. Es simplemente como por representarlo de forma más sencilla, ¿listo? Para no tener que decir que aquí iban 2 piruvatos. Entonces, ¿qué va a pasar acá, chicos? Miren primero lo que podría ocurrir. Yo me puedo ir por esta ruta, digamos que está hacia mi derecha, voy a marcar mejor con este para que me vean mejor. De piruvato a oxaloacetato lo podemos hacer sin ningún problema. El oxaloacetato es una molécula que tiene 4 carbonos. Entonces, por eso me dice que para poder llegar de piruvato a oxaloacetato tengo que sumarle un carbono. Acuérdense que el piruvato tiene 3, ¿cierto? Vamos a pasar por el malato, el fumarato, el succinato. Todo esto se parece mucho a lo que es el ciclo de Krebs. Todos estos hacen parte del ciclo de Krebs. ¿Para poder qué? Para poder llegar a una sustancia que se llama el propionato o el ácido propiónico. Entonces, uno de esos ácidos que nos van a permitir obtener un, digamos, como recurso importante para el bovino. Hay otra forma que es por acá, pasar del piruvato al lactato, y esto es lo que nosotros llamamos la fermentación láctica. Entonces, esto es lo que hacemos cuando nosotros estamos fabricando gummies, cuando estamos fabricando un yogur, o cuando estamos haciendo ejercicio y al otro día nos duelen los músculos horrible y no podemos caminar. Eso es fermentación láctica. Entonces, siguiendo la ruta de la fermentación láctica también voy a poder llegar al propionato. Pero hay otras rutas, entonces miren, del piruvato también yo puedo irme por acá, me puedo ir a la ruta del acetil-CoA y llegar al acetato. Otro producto importante, otro ácido graso volátil muy importante. Pero del acetil-CoA también puedo ir a uno que es el acetoacetil, beta-hidroxibutiril, cronotil y terminar en este que es el butirato. Entonces miren que estos son los 3 productos estrella, estos son los 3 ácidos grasos libres estrella que se van a producir en esa microbiota ruminal, pero todo a partir de ¿qué? Todo a partir de un azúcar sencilla. O sea que antes de que esto siquiera pueda pensarse, ya sabemos que tiene que haber algún microorganismo que sea primero celulolítico, que me permita romper esa celulosa, separar las glucosas, liberarlas al medio y luego sí vamos a empezar la fermentación para producir, por ejemplo, estos 3. ¿Listo? Entonces, estos son los productos que van a ser aprovechables, pero nosotros dijimos, hay otros que no son aprovechables. ¿Como quiénes? Entonces, ustedes me mencionaron.
por ejemplo, el dióxido de carbono, pues ya con eso no se puede hacer mucho más. Miren, por aquí también sale. Y también entonces vamos a tener una parte especial que es la metanogénesis, que es la producción del metano. Que miren, la metanogénesis emplea el dióxido de carbono que se ha producido. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es una ruta un poco más completa que describe cómo desde las azúcares libres vamos a poder producir tanto los productos que sí son aprovechables por el bovino, por ejemplo, en este caso, como también los productos que son no aprovechables. ¿Listo? ¿Quedó un poquito más claro este pedacito, chicos? Sí, profe. Súper. Entonces vamos a empezar a entender un poquito cuáles son cada uno de esos grupos de microorganismos que van a ser importantes para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de unas bacterias particulares, que van a ser las Fibrobacter. Entonces, estas Fibrobacter, pues creo que nos queda claro que el bacter viene de bacteria y fibro es porque van a romper esas fibras grandotas, ese material fibroso. Entonces, ellas son celulolíticas, así que ellas van de primerísimas, muy de primerísimas. ¿Listo? Estas bacterias celulolíticas nos van a permitir, primero, romper esa celulosa en la glucosa y luego van a utilizar la glucosa que ellas mismas han roto para, por ejemplo, producir ATP. ¿Listo? Entonces no va a ser muy diferente a lo que nosotros ya conocemos de una célula animal, que no solamente nos ayuda a romper la celulosa, sino que luego es capaz de absorber la glucosa. Entonces, ojo, vamos a ver cómo se hace esto. Este es el microorganismo. El microorganismo secreta unas enzimas. ¿Cómo así que secreta? Pues quiere decir que las manda para afuera, ¿cierto? Secreta una enzima celulolítica. ¿Listo? Esas enzimas celulolíticas van a ir rompiendo la celulosa para producir pequeñas unidades de glucosa. ¿Listo? Entonces estas que están aquí son pequeñas unidades de glucosa. Pero entonces esta señora no puede trabajar gratis. Ella necesita reproducirse, ella necesita crecer, así que va a absorber esta glucosa y va a seguir esta ruta metabólica que está aquí pintada. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Este grupo de bacterias, porque son varias, van a hacer lo siguiente. Van a tomar esta glucosa. Aquí, ¿qué estará pasando? A ver si ustedes se acuerdan. Este NAD, miren que cambió de NAD más a NADH más H. ¿Qué está pasando acá? ¿El NAD se está oxidando o el NAD se está reduciendo? A ver si ustedes se acuerdan. Si se alcanzan a acordar o no, ¿qué es esto de pasar de NAD a NADH más H? ¿Eso es oxidarse o reducirse? No me digan que nadie se acuerda. Ahí se está reduciendo, no. Sí, señor, está bien. Entonces, no, señorita Clara. Cuando pasa de NAD a NADH se está reduciendo. Acuérdense que el que se reduce es el que gana hidrógenos. Entonces, NAD se está reduciendo. Para que NAD se reduzca es porque ¿qué le está pasando a la glucosa? Si NAD se reduce, ¿qué le pasó a la glucosa, chicos? Acuérdense, se oxida, muy bien. Acuérdense que son reacciones de óxido-reducción, eso no se les puede olvidar. Si este se reduce es porque el otro se oxida. Entonces vamos a hacer la oxidación. En la primera parte, entonces, vamos a trabajar en la producción de ATP. Miren, claro, pues porque esta célula necesita producir ATP para cumplir con todas sus funciones biológicas. Y en la producción de ATP, miren quién aparece. Entonces ya aparece un primer ácido graso volátil. Pero hay otro tipo de reacciones, entonces dicen que también podemos bajar por este lado, desde el piruvato hasta el
acetato, malato, fumarato, succinato. Entonces, otros productos de interés que me van a funcionar para otras cosas. ¿Listo? Estas señoritas, estas sustancias van a ser utilizadas por otro tipo de microorganismos. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Estas primeritas no solamente rompieron la celulosa, sino que ya empezaron a utilizar esa glucosa producida para obtener algunos productos de interés. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a otro tipo de bacteria. Entonces esta se llama una megasfera. Estas, ¿qué es lo que hacen? Estas de nuevo van a absorber la glucosa que ya rompieron esas bacterias celulolíticas y van a producir, por ejemplo, ATP para poder cumplir todas sus funciones biológicas normal y van a producir algunas cosas interesantes para el bovino como el propionato. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí otra vez? Miren, ellas son otro bichito. Este bichito ya no es celulolítico, él ya no va a romper nada, él simplemente va a comer unidades de glucosa. Y en el momento en el que absorbe la glucosa otra vez, oxidamos la glucosa para producir ATP. Vamos a seguir la ruta de la fermentación láctica para producir lactato y con el lactato vamos a bajar hasta poder producir el propionato. Entonces, este es otro tipo de microorganismos, otro tipo de bacterias que va a utilizar la fermentación láctica para finalmente poder llegar hasta el propionato, otro producto de interés para el bovino. ¿Listo? Entonces, estos son otro tipo de bacterias. También tenemos las selenomonas. Entonces, estas señoritas también van a producir, por supuesto, el ATP para poder para poder cumplir todas sus funciones biológicas y como producto importante para el animal, entonces me van a permitir obtener el propionato. Entonces se parece un poquito, miren, vamos a ir hasta el piruvato, oxaloacetato, malato, fumarato, esto parece ciclo de Krebs, succinato, succinil-CoA y finalmente llegamos hasta acá, hasta el propionato. Entonces, de nuevo, estas no son celulolíticas, estas también comen simplemente glucosa. Entonces, yo quiero saber si ustedes están todavía por acá. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema, yo les dije que eran varios grupos, ¿no? Entonces, chicos, yo les pido un segundo, es que estoy esperando que me llame el médico y creo que es la llamada del médico. Les pido porfa 5 minutos, a ver, si es él. Aló, buenas tardes.
Hola chicos, ¿cómo están? Perdón, qué pena. ¿Ya volvimos? ¿Están por aquí? Sí, profe. Qué vergüenza con ustedes, discúlpenme, pero ustedes me entienden, ¿no? Que tenía que atenderlo. Ay, perdón, esto no tiene que ver. Listo, entonces, no me acuerdo en qué íbamos. Íbamos como en esto, ¿cierto? Listo, entonces yo les había dicho que aquí había varios comunidades o varios grupos de microorganismos y que esos grupos de microorganismos pues iban a tener diferentes funciones, ¿no? Entonces ya hemos hablado bastante de las celulolíticas que eran las primeras. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las segundas, las que se comían las azúcares? ¿Se acuerdan qué nombre les pusimos a esas segundas? Megasfera. No, o sea, ese era un tipo específico, nena. Era un tipo Ok. específico. Entonces dijimos que estas en general se llamaban las fermentadoras. Entonces me devolví a esto simplemente como para que no nos perdamos, porque claro, como cada grupo de bacterias va a tener un nombre específico, pues yo sé que como que nos podemos empezar a confundir. Ojo, esta clase no es de parasitología, esta clase no es de específica de microorganismos, entonces no necesitamos aprendernos los nombres específicos de cada una por ahora. Lo que sí necesito es que entendamos la diferencia entre los grupos que son celulolíticos, los grupos que son fermentadores y los grupos que van a ser metanogénicos. ¿Listo? Entonces, por eso fue que me volví acá. Entonces, estábamos hablando de un montón de las que eran las fermentadoras. Entonces, ojo, primero las celulolíticas producen enzimas celulolíticas, rompen la celulosa, permiten liberar la glucosa y que luego ellas mismas empiezan a comerse la glucosa. Pero también vamos a tener entonces las fermentadoras que son netas, comedoras de glucosa, por así decirlas, para producir cosas de interés para el bovino, como por ejemplo el propionato, como por ejemplo teníamos también aquí el acetato. Entonces aquí seguimos con otra que se llama por ejemplo la Veillonella pardula. Entonces de nuevo, la Veillonella pálpula igual va a utilizar entonces una fuente de carbono, pero si ustedes se dan cuenta ya no va a arrancar desde la glucosa, sino miren qué es esto. Entonces resulta que nosotros vamos a tener también algunos microorganismos que son capaces de absorber y son capaces de metabolizar el lactato. Entonces miren que esto es absolutamente maravilloso porque el lactato va a ser producido como un subproducto por varios microorganismos. Y tenemos otros microorganismos como esta Veillonella que va a coger el popó de los demás microorganismos, literal, que va a coger un subproducto de otros microorganismos y lo va a incorporar a su metabolismo, ¿listo? Entonces, yo ya les había dicho, ¿qué órgano en el cuerpo de un animal es el encargado de metabolizar el lactato? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo es capaz de hacer eso, chicos? De coger el lactato y metabolizarlo. Eso se llama ciclo de Cori, que lo vimos el semestre pasado. ¿Cómo se llama ese órgano en nuestro organismo que es capaz de metabolizar el lactato, chicos? Que yo les decía... ¿El hígado? El hígado, muy bien. Entonces acuérdense que yo les decía, después de que nosotros hacemos ejercicio, se nos acumula un montón de lactato en el músculo. Es necesario que cojamos ese lactato y lo llevemos hacia el hígado para que el hígado lo metabolice y no nos esté doliendo todo al otro día, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo que desarrollan los animales también lo desarrolla entonces ese grupo o esa comunidad microbiana, que van a ser capaces de tomar el lactato que un microorganismo produjo y van a ser capaces de asumirlo y de metabolizarlo, de incorporarlo en su metabolismo. Y miren esta maravilla de microorganismo lo que produce. Entonces es capaz de producir acetato y producir propionato a partir del lactato, a partir de algo que era basura, a partir de algo que era el desecho, va a hacer esto. ¿Listo?
Pero entonces les voy a hacer una pregunta a ver quién me responde esto, chicos. Este lactato, por supuesto, viene del ácido láctico, ¿cierto? Este viene de acá, no hay de otro. Este lactato viene del ácido láctico. ¿Ustedes qué creen? ¿El ácido láctico, con ese nombre que tiene, va a bajar el pH o va a subir el pH del rumen? ¿Qué creen ustedes? Baja el pH. Este baja el pH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, estas bacterias que son fermentadoras van a tender a bajar el pH porque, por ejemplo, producen ácido láctico. Entonces, esta otra bacteria, cada vez que ella absorba el ácido láctico, lo que va a hacer es subir el pH. O sea que esta, además de producir el acetato y el propionato, que son tan importantes para el bovino, va a ayudar a regular el pH del ambiente ruminal, supremamente importante. Nosotros debemos tener, todos los animales debemos tener un pH balanceado en cada uno de nuestros órganos, un pH diferente en cada fluido corporal, en cada cosa tiene que haber un rango de pH y ustedes ya lo han visto con el doctor Eduardo, esa homeostasis es realmente importante. Entonces, en el rumen también van a participar este montón de microorganismos para garantizar que tenemos un pH estable. ¿Listo? ¿Quedó claro este pedacito, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, mis chicos, perfecto. Tenemos otras, que por ejemplo están las butiribibrio. Insisto, no es para que nos aprendamos esto, esta no es la intención de la clase, simplemente es para que veamos un espectro de toda la cantidad de cosas que van a estar ocurriendo en ese pequeño espacio ruminal. Entonces estas señoritas cogen tanto las exosas como las pentosas. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre una exosa y una pentosa? Eso lo recordamos en la primera clase de este semestre. ¿Qué es una exosa y qué es una pentosa? ¿Quién se acuerda de eso? Profe, que una tiene 6 carbonos y otra tiene 5. Muy bien, entonces acuérdense que todo lo que termine en osa son azúcares, ¿no? Entonces, las exosas son azúcares de 6 carbonos, mientras que las pentosas son de 5. Entonces, esto quiere decir que este microorganismo es súper poderoso. O sea, él sí cumple la promesa de que come de todo, no se muere de hambre. Entonces, si no hay exosas, yo desayuno pentosas, no me estresa, no hay ningún problema. Entonces, ella a partir de estas va a hacer una oxidación otra vez para producir el piruvato. Del piruvato nos vamos al acetil-CoA, esto también ustedes lo conocen sin ningún problema, y miren qué producen ellas. Butirato y acetato. Por eso es que se llaman las butiribibrio, porque son las primeras que hemos visto que van a producir butirato. ¿Listo? Ellas producen muchas cosas, pero esta es particular por eso. Aquí les tengo unos lactobacilos, que pues los lactobacilos son súper conocidos. Yo les aseguro que todos acá hemos visto un lactobacilo, sino que no nos acordamos o no nos sabíamos que se llamaban así. Entonces, de pronto, algunas de sus abuelitas todavía hacen kumis en la casa, chicos. De pronto, sus abuelitas, cuando se les fermenta una leche, cuando se les daña una leche, ellas no hacen kumis en la casita. ¿Nunca han hecho ese experimento con sus abuelitas? No, profe. ¿Cómo así? Hay que aprovechar a las abuelitas para esas cosas, porque si no, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Necesitamos tener lactobacilos, que son las bacterias que producen el kumis. Entonces, la forma más fácil, ¿saben cuál es? Cómprense un kumisito. Si lo quieren hacer en la casa, verdad, se los recomiendo. Cogen una leche, 1 litro de leche, la ponen a calentar un poquito, pero un poquito, o sea, apenas, si tienen termómetro para la cocina, mucho mejor, que la temperatura no suba por ahí de 37, o sea, la misma temperatura corporal, no puede hervir la leche tampoco, apenas 37, apenas llegue a 37, adicionan una cucharada de kumis para 1 litro de leche completo, porque resulta que en el kumis comercial que nosotros compramos hay todavía microorganismos vivos, ahí me están vendiendo bacterias vivas, lactobacterias. Entonces yo lo pongo ahí, lo meto dentro de una botellita de gaseosa bien lavada y lo tapo.
y lo dejo en un lugar que no esté muy frío, ojalá un sitio que esté más o menos calientico, pero insisto, más o menos calientico es 37 grados. Si ustedes ponen las bacterias en una leche que esté a 80 grados, pues las matan, ¿listo? Y así uno deja que se prepare el kumis, y cuando nosotros vemos el kumis después, mientras está haciendo, vemos cómo salen burbujitas. Y es que está respirando los lactobacilos. Entonces, por eso yo les digo que yo conocí los lactobacilos sin saber que los lactobacilos existían desde que estaba muy pequeñita cuando hacía kumis con mi abuela. ¿Y qué es lo que hacen los lactobacilos? Los lactobacilos comen cosas que hayan disponibles. Entonces, hay algunos lactobacilos que solamente van a poder comer glucosa, o hay otros que son capaces de comer lactosa, como ese que está en el kumis, por ejemplo. Y el objetivo de ellos es producir ácido láctico o lactato, por eso es que el kumis es acidito, por eso es que el yogur es acidito y es tan rico ese sabor. Y también van a producir acetato y van a producir butirato. ¿Ellas por qué hacen esto? Acuérdense que los microorganismos, yo les dije desde el comienzo que aquí hay una relación simbiótica entre el animal y toda esta población microbiana ruminal. Entonces, el animal, ¿qué es lo que hace por ellas? El animal les da el alimento. Les permite un ambiente cómodo, calientito, porque pues el estómago está caliente, ustedes saben, para vivir. Les da todos los elementos. Ellas lo único que tienen que hacer es trabajar y producir estas cosas, que son las que van a ser absorbidas por el animal, en este caso, o absorbidas por otros microorganismos. ¿Listo? Por eso es que se da la simbiosis. Acá tenemos también las enterobacterias, que ustedes yo creo que las vieron un montón con la doctora Beatriz en primer semestre, ¿o no? Estas señoritas. Entonces, las enterobacterias van a consumir glucosa, van a ir al piruvato, al acetil-CoA, van a ir al acetato, y miren también que son capaces de producir etanol. Y el etanol también va a ser aprovechado por ese rumiante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos dos son productos que le van a servir. De nuevo, el microorganismo está ahí, va a recibir todo el alimento que le da el rumiante y va a producir acetato y etanol. Además, entonces también en el metabolismo de este microorganismo se va a producir el hidrógeno y se va a producir el dióxido de carbono. Y ustedes ya saben que el hidrógeno y el dióxido de carbono, para, digamos, producir un último desecho, se van a combinar y van a generar la formación del metano, ¿no? Entonces esto es lo que hacen las metanogénicas, que son justamente estas que vienen acá. Entonces, ¿qué hacen las señoritas metanogénicas? Las señoritas metanogénicas toman el dióxido de carbono, van introduciendo electrones y vamos a tener la formación finalmente del metano. Bueno, entonces acuérdense que este va a ser un producto bastante complejo. ¿Quién me puede explicar de lo que ustedes vieron, por ejemplo, en ecología? ¿Por qué este metano es tan malo? O sea, ¿por qué hay tanta gente que dice que deberíamos ser todos vegetarianos entonces para desincentivar la ganadería y que dejáramos de producir metano? ¿Cuál es el alaraco con el metano? ¿Cuál es el problema con eso? ¿No es un gas invernadero? Ah, ¿y qué quiere decir que sea un gas de efecto invernadero? ¿Qué es eso? ¿Qué traduce eso para los cristianos? Pues no estoy seguro, pero creo que es un gas que sube a la capa de ozono, pero creo que no sé si es por pasar o por devolverse daña la capa, algo así, es que no me acuerdo bien, bro. ¿Quién más se acuerda? Ah, su se está viendo partido de la Champions. ¿Sí es Champions que hay hoy? Ah, qué belleza, ahí lo pillamos. Entonces, ¿quién más se acuerda algo de eso? ¿Quién nos puede contar ese cuento? Yo estoy segura que ustedes lo vieron en ecología el semestre pasado. Es que es imposible que no lo hayamos visto. Alguien me tiene que poder contar el cuento. Bueno, entonces yo les cuento. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes han notado en Bogotá y en la sabana de Bogotá en qué parte del año, en qué momento del año es donde ocurren las heladas. ¿En qué momento del año ocurren las heladas? En enero y en febrero. En enero y febrero.
enero, muy bien. ¿Y por qué ocurren las heladas? Entonces las heladas ocurren porque no hay nubes. ¿Cómo así que no hay nubes? Claro, porque es que resulta que cuando en el día hay una radiación solar muy fuerte, pues se nos calienta la Tierra, literal. Y eso pasa en enero, ¿no? En enero uno puede salir en Bogotá en camiseta de tiritas y como si estuviéramos en Melgar, no pasa nada, no nos da frío, ¿verdad? Porque ahí está haciendo mucho calor, hay una radiación solar muy intensa en el mes de enero en Bogotá. Por la noche, ¿qué sucede? Por la noche los rayos deberían salir, o sea, claro, empiezan a escaparse, ese calor empieza a perderse y como en enero no hay nubes que sean capaces de retenerla, el calor se escapa. Entonces, en enero nosotros tenemos los días más calientes porque no hay nubes que tapen el sol y tenemos las noches más frías porque no hay nubes que retengan esa radiación. Entonces, ese efecto puede ser positivo, o sea, el hecho de que haya nubes es un efecto positivo porque me permite mantener una temperatura más estable, ¿no? Yo creo que ustedes vieron, por ejemplo, ambientes como los desiertos, en donde no hay protección ninguna y por eso en los desiertos hay un calor impresionante en el día y un frío impresionante en la noche. Pero entonces, ¿qué pasa con el efecto invernadero causado por el hombre? Este proceso de que el calor entre y que se vaya en la noche, pero que se quede un poquitico, era normal. Eso ya el planeta lo tenía dominado. En el momento en el que nosotros empezamos a producir unas cantidades exageradas de metano, de dióxido de carbono y de óxido nitroso a la atmósfera, ¿qué va a suceder? Entra el calor en el día y en la noche ya nada se escapa. Entonces vamos a empezar a tener unas noches más calientes, dirían algunos, no, pues tipo Donald Trump, que dirían, no, pues chévere, que haya calentamiento global, porque a mí no me gusta el invierno, a mí me gusta estar bien bronceado siempre, entonces por eso dice que el calentamiento global, manito arriba, chévere. Pero entonces, ¿qué sucede? Que con el cúmulo y con el paso de los días es que vamos viendo un incremento en la temperatura promedio de siempre en el planeta. Y eso ustedes saben que entre más caliente se ponga la Tierra, pues más se evapora, por ejemplo, el agua. Entonces vamos a tener sequías en unos lugares, pero el agua que se evapora de un lado llueve en el otro, entonces inundaciones, se van a derretir los polos o ya se están derritiendo, entonces se nos va a subir el nivel del mar, bla, 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 bla. Un montón de efectos causados por esto. Entonces, ¿quién me dice, es cierto o no es cierto que la ganadería tiene un impacto muy fuerte en el efecto invernadero? ¿Ustedes qué creen de todo lo que han visto hasta este punto de su carrera? ¿La ganadería sí genera un impacto negativo o no? Sí, profe. Es terrible, no solamente por la producción de metano, porque tengamos en cuenta que, pues es que estos bichos se la pasan eructando metano, sino porque para poder, por irresponsabilidad nuestra, para poder tener pasturas para las vacas, entonces hemos talado un montón de bosque, que eran los que estaban más o menos intentando reabsorber, por ejemplo, este dióxido de carbono. Entonces tenemos impacto por lado y lado, impacto porque ellas producen metano e impacto porque talamos para que ellas puedan vivir. Entonces el trabajo que ustedes tienen es gigantesco, chicos. Ustedes tienen bajo sus hombros, sobre sus hombros, perdón, una responsabilidad muy grande, que es adaptar esa producción animal a un mundo que cada día está pendiente de nuevas soluciones sostenibles. Entonces, una solución importante sería cómo puedo yo alterar la microbiota ruminal de estos animales para producir menor cantidad de metano. Ese es un trabajo que ustedes tienen que hacer. Hay 50.000 estudios que ya se han hecho en Colombia, en Brasil, en Kuala Lumpur, porque es un problema global, porque hay vacas en todo lado, que en algunos lados sean vacas sagradas y en otros no, eso no tiene nada que ver, pero hay vacas por todo lado en el mundo y todas las vacas producen metano, no solamente las colombianas. Entonces, ¿qué implica eso? Que todo el mundo está trabajando en intentar reducir la producción de metano, esa es una. Y la otra en la que ustedes tienen que trabajar es aprender bien en ecología, cuál es la importancia de las plantas. Yo sé que ustedes aman los animales y por eso están estudiando esto, pero la única manera de que mis animales crezcan y sea una producción sostenible es tener un medio ambiente que los soporte. O
sea que también tenemos que aprender de plantas, o sea que también tenemos que aprender de biodiversidad y tenemos que aprender a hacer sistemas productivos que no impliquen talar un bosque completo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen aquí una responsabilidad gigante. Qué pecado, pero les toca a ustedes, porque si no lo hacen ustedes, ¿quién más lo va a hacer? Si ustedes son los que están estudiando esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hicimos un montón de cosas. Ya pasamos por varios microorganismos y ustedes ahora me van a decir los nombres. Tenemos 3 grupos de microorganismos. Esto es pura ya pregunta de parcial. Entonces, en orden, necesito que ustedes me digan, por favor, cuáles son esas 3 familias de microorganismos que van a estar actuando en la microbiota ruminal. ¿Cómo se llaman las primeras? ¿Cuáles son esos microorganismos sin los cuales esto no podría empezar? ¿Cómo se llaman? Bacterias. ¿Bacterias? Son bacterias, pero son bacterias ¿qué? Las que tienen que romper el pedazo más grande. Celulíticas. Celulolíticas, acuérdate que no es de celulitis, sino es de la celulosa, entonces son las celulolíticas. Estas son las primeras, listo. Listo, ya esas rompieron la celulosa y sacaron las azúcares. Entonces con esas azúcares van a trabajar estos microorganismos que están aquí. ¿Cómo se llaman esos microorganismos? Fue lo que les dije justo apenas colgué con el doctor. Lo primero que les dije, ¿cómo se llamaban esas? Fermentadoras. Muy bien, las fermentadoras. Entonces las fermentadoras van a coger esas azúcares libres y van a trabajar con ellas. Y esas fermentadoras, por ejemplo, son las que me van a permitir producir los ácidos grasos volátiles. ¿Listo? Entonces esta señorita tiene una responsabilidad importante. Muy bien. Y las últimas son las que producen ese desecho del que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo se llaman estas últimas? Metanogénicas. Metanogénicas. Esto sí lo necesitan saber. Es decir, yo no les voy a pedir que se aprendan los nombres de cada una de las cepas. Acá solamente les mostré 5 y en el artículo ustedes tenían como 40, entonces yo no les voy a pedir eso, no es mi clase, no es mi intención y pues yo personalmente considero que para eso están los libros, pero obviamente para otros profes sí será importante que ustedes se las aprendan. Entonces yo no les voy a pedir que se aprendan las cepas ni nada de eso, sí les voy a pedir que se aprendan este orden. Si yo no tengo bacterias celulolíticas que rompan la celulosa y que produzcan las azúcares, pues no voy a poder fermentar. Y si yo no puedo fermentar, pues entonces no voy a tener la comida que necesita el rumiante. Y pues si no tengo las metanogénicas, no voy a producir ese desecho del que tanto hemos hablado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, digamos, como un resumen de lo que va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Resulta que vamos a tener diferentes como productos que van, o diferentes rutas que van a poder ocurrir aquí. Todo esto va a estar ocurriendo gracias a la acción de todos esos microorganismos. Entonces, el primer desecho importantísimo del que tenemos que hablar es el metano. Acuérdense lo que hablábamos, el 95% del metano producido se va a expulsar por la boca, se va a ir en forma de eructos, pues porque el rumen está más cerca de la boca que del ano. Pero va a haber un poquito de metano que se va a ir, digamos, como encapsulado entre las heces fecales y entonces que va a salir a través del ano. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos productos de interés que vamos a tener al fin? Vamos a tener propionato, acetato, y pues también vamos a tener hidrógeno y vamos a tener metano. Estos van a ser esos productos finales que van a poder obtenerse gracias a toda esta microbiota ruminal. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Hay algo que necesito que nosotros revisemos y es lo siguiente. Estábamos hablando desde el comienzo de la clase anterior que es normal que en las producciones intensivas ustedes incluyan dentro de la dieta de sus animales no solamente la pastura, sino que pongan algunos cereales, ¿cierto? ¿Quién me dice esos cereales son ricos en qué polisacárido? ¿Será en celulosa, en hemicelulosa o en otra cosa? ¿Quién me dice qué creen?
esos cereales que le vamos a dar, por ejemplo, en esos granos a los rumiantes, en esas producciones intensivas, van a ser ricos en qué polisacárido. Almidón. Muy bien, en el almidón. Entonces eso es lo que tenemos acá. Existen dos tipos de almidones, tenemos la amilosa y la amilopectina, pero pues ambos son almidones. Entonces, ¿qué va a suceder? En un animal como nosotros, en un mono gástrico, pues ya sabemos, vimos todo lo que pasaba con el páncreas, que el páncreas producía las enzimas y que eso se rompía. En el rumiante va a ocurrir varias cosas. La primera, esta vía sigue existiendo. Entonces, los rumiantes siguen teniendo páncreas y el páncreas sigue produciendo enzimas que van a ayudarme a romper esto para que el animal sea capaz de absorber estas azúcares. Esto va a seguir funcionando tal cual, o sea, los rumiantes igual tienen páncreas, igual van a tener la habilidad de romper el almidón gracias a la acción de ese páncreas. Acuérdense que esto se da en el intestino delgado y en el mismo intestino delgado vamos a ser capaces a través de los enterocitos, vamos a ser capaces de lograr la absorción. ¿Listo? Entonces, esa glucosa que el rumiante puede absorber directamente, pues va a ser importante porque esa glucosa que se absorbe directamente va a ir al flujo sanguíneo. Entonces, esto va igual a ser, digamos, interesante para estos rumiantes. Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, un rumiante salvaje, netamente salvaje, que no tenga posibilidad de conseguir almidones, pues no pasa nada. Pero cuando yo ya estoy en una producción intensiva y le doy almidones, él va a mantener, digamos, como la posibilidad de utilizarlo. Obviamente va a haber algunos pequeños que no alcance a digerir y entonces se me van a ir por las heces fecales. Pero resulta que también en el rumen va a haber algunas bacterias que van a ser capaces de romper este almidón. Entonces resulta que estas señoritas bacterias que están acá en el rumen, algunas dicen, uy, hoy desayunamos almidón, qué rico, hace harto que no comíamos almidón. Entonces ellas aprovechan ese almidón, lo rompen, obtienen la glucosa y van a producir entonces otras cosas, como el acetato, como el beta-hidroxibutirato, como el lactato, que van a poder ser absorbidos para ir hacia el hígado. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué les quiero dejar con esto, chicos? Cuando ustedes están trabajando con una producción intensiva, van a empezar a darle a sus bovinos no solamente pastura, sino que le van a empezar a dar fuentes de almidón. Esas fuentes de almidón van a tener dos vías de aprovechamiento. Una directa por las enzimas del animal, que son las que son producidas en el páncreas. Y otra indirecta, que es haciendo uso de los microorganismos que son capaces de romper el almidón en el rumen. ¿Listo? Y entonces esto, por una o por otra, va a permitir obtener esa demanda energética tan necesaria para cumplir las funciones del rumiante. ¿Listo? Entonces aquí les hablo de dónde están esas enzimas, dónde se producen esas enzimas necesarias para poder mantener todo este sistema. Entonces están las glándulas nasolabiales que me permiten producir la amilasa, está el páncreas que también va a producir más amilasa, en la mucosa intestinal se van a producir isomaltasa, una glucoamilasa, una trealasa y una lactasa, o sea, lo que hace que el ternero pueda digerir la lactosa que viene en la leche de la mamá. Y por supuesto, como les dije, también en el rumen tenemos unos microorganismos capaces de romper el almidón. ¿Quiénes son estos? Entonces esos microorganismos producen alfa-amilasa, beta-amilasa, gamma-amilasa, bla, 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 un montón de cosas. ¿Listo? Entonces esta vía también es importante. Ahora, chicos, necesito que me pongan mucha atención a esto porque esta es una parte de la tarea que hoy les queda pendiente. O sea, es un punto de la tarea. ¿Qué sucede cuando o cómo harían ustedes para hacer el cambio de la dieta de un rumiante? Supongamos que yo tengo un rumiante, que yo tengo un ternero. No, mentiras, no un ternero, yo tengo una vaca adulta, pues.
y entonces esa vaca está acostumbrada solamente a comer pastura. Yo puedo cambiarle la dieta de un día para otro y darle una dieta que entonces sea 80% granos, 80% concentrado y 20% pastura. ¿Puedo cambiarle la dieta de un día para otro? ¿Qué creen ustedes? No, profe. ¿Qué pasa si yo hago un cambio brusco? ¿Cuál sería el mayor problema que podría ocurrir? Pues uno tendría como un déficit nutricional porque no está generando pues las enzimas necesarias para degradar, eh, solo degradar el pasto pero no degradar el resto, entonces Ok, le traería problemas. entonces, ¿qué En sí pasa? físicamente le haría diarrea, profe. Le daría diarrea, le da algo incluso peor. ¿Qué más han escuchado ustedes? Pero va por ahí, o sea, le da un síntoma bastante grave, un signo bastante grave que puede terminar con la muerte del animal. ¿Qué más? ¿Quién ha escuchado Profe, esas cosas? Señora. pues por otro lado también produce excesivo metano, lo que hace que se distienda el rumen. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de chistosos a hacer un cambio, digamos como no planeado, no escalonado, sino a la maldita sea en el régimen alimenticio, vamos a generar que estas bacterias, por ejemplo, digan, uy, llegó almidón hoy y llegó todo ese montón de almidón. Entonces ellas empiezan a reproducirse de una forma descontrolada y van a eliminar todo el balance microbiano. Es que estos son trillones y trillones de bichitos que tienen que estar todos trabajando al unísono. En el momento en que yo genero un cambio tan brusco, voy a cambiar la proporción de la población. Entonces, unas van a empezar a crecer y a crecer desmedidamente, van a empezar a respirar, van a empezar a producir dióxido de carbono y metano en una forma absolutamente acelerada. Eso va a generar una distensión abdominal que puede terminar con la muerte del animal. ¿Listo? Que la única y entonces ustedes sabrán que tienen que pincharlo y sacarle el aire y pues esperar que no muera, que no haya sido demasiado tarde la intervención. Entonces, por favor, cada vez que ustedes vayan a planear y a diseñar la dieta de alguno de sus animales o tengan que hacer un cambio, deben pensar en esas implicaciones, sobre todo en los rumiantes, porque es que ellos, su sistema digestivo, más que cualquier otro tipo de animales, depende 100% de la microbiota ruminal, así que cualquier alteración ahí puede ser peligrosa. Asimismo, es lo que les dije, es donde ustedes más trabajo de investigación tienen. ¿Qué pasa si yo puedo alterar la microbiota ruminal para que no se produzca metano? Súper chévere, porque resolvería un problema ambiental, ¿cierto? Entonces, es de mucho cuidado, pero asimismo es de mucho interés, es de mucha investigación. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí todo claro o hay alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Súper, muy Sí, bien. profe. Entonces vamos a ver una cosa, porque esta es la parte divertida en donde la profe, ¿yo qué hice esto? Me toca cerrarles un momento esto porque no sé cómo hice para cerrar en un segundo. Entonces ahora viene la parte en la que ustedes van a trabajar, ¿cierto? Porque como ya leyeron los artículos, me imagino que estuvieron súper juiciosos con ese tema, ustedes son extremadamente dedicados, yo lo sé. Entonces ahora llega el momento en donde ustedes van a trabajar. El cuestionario con el que nosotros cerramos este tema, no es de selección múltiple, no es tan rápido como los otros que hemos hecho. Este sí les va a tomar un poquito más de tiempo, ¿listo? Entonces este cuestionario se los voy a dejar abierto más tiempo, se los voy a dejar abierto hasta el domingo, ¿listo? Para que yo pueda revisarlo. Entonces yo les agradezco, chicos, si lo pueden subir por ahí el domingo hasta el mediodía, yo se los agradecería para yo poder revisarlo el domingo en la tarde, por ejemplo. Se los agradecería mucho porque es que entre semana, no sé cómo, pero como que quedé muy cargada de cosas, entonces me está quedando más complicado. Entonces yo les agradecería infinito si ustedes me ayudan eso, subiéndolo a más tardar el domingo al mediodía. Con eso yo lo reviso el domingo en la tarde.
Entonces les voy a mostrar cuál es la tareita que les va a quedar. Ya inmediatamente por aquí mismo les envío eso. Entonces, listo chicos, este es el cuestionario que tienen. De una vez les cuento, son 10 preguntas, no es tan rápido, no es de selección múltiple, todas son de responder en un párrafo, excepto esta pregunta. Entonces, miren, esta pregunta dice, dibuja las estructuras de los carbohidratos que forman parte de la dieta de los rumiantes. Haz principal énfasis en los enlaces que los conforman. Entonces, ojo, acuérdense que justo la última diapositiva que vimos hablaba que los rumiantes también yo les voy a poder dar, por ejemplo, almidones. Entonces, no me vayan a poner solamente la celulosa. Hemos visto varios, acá con ustedes vi la celulosa, vi la hemicelulosa, vi la pectina, vi el almidón. Entonces, por favor, incluyan todas las estructuras, ¿listo? Y este sí es de tomarle una fotico a su dibujo y de subirla. Es el único punto que es así como diferente. Todos los demás puntos son simplemente preguntas. Entonces, por ejemplo, hay unos que son muy rápidos de resolver, como cuáles son los productos no aprovechables de la digestión ruminal. O sea, esa respuesta es súper rápida. Hay otras que necesitan más. Por ejemplo, esta está en el artículo. Entonces, miren, las proteínas son vitales en la dieta de cualquier animal. ¿Qué estrategia podrías emplear para garantizar que tus animales rumiantes logren un aprovechamiento completo de las proteínas presentes en su dieta? Los rumiantes tienen mucho problema para absorber las proteínas, entonces hay una estrategia que tenemos para, una estrategia química, no me vayan a decir como pues darle más proteína para que, o embutirle la proteína, no. Hay una estrategia química que está en el artículo, ¿listo? Entonces, hay unas preguntas que son muy fáciles, hay otras que necesitan de pensarlo y necesitan sobre todo de tener los artículos ahí en la mano. Por eso les digo que como este está más largo, entonces hasta el domingo al mediodía. ¿Queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, señora. directamente aquí les envío el link para que lo tengan. Igual yo se los voy a poner en el aula virtual, pero como para que lo tengan desde acá y ya puedan como tenerlo ahí, ¿listo? Creo que yo le había puesto que solo se podría entrar una vez. Esperen un segundo. Sí, entonces le voy a quitar esto porque yo sé que se van a demorar varias veces. O sea, no lo van a hacer de chorro, sino que van a necesitar leer y van a necesitar trabajar. Entonces, chicos, esa sería como la tareita que nos queda pendiente de eso. Creo que nosotros teníamos algo más, ¿verdad? Pero yo les había dicho que ya era mucha intensidad mía, entonces que les dejaba tiempo hasta el viernes. Pero ya no me acuerdo ni siquiera qué era. ¿Ustedes se acuerdan? Profe, creo que eran los diagramas que nos dejaste en la clase pasada, pero ¿verdad? dijiste que para el otro miércoles. Exacto, tienes toda la razón, nena, listo. Entonces, con esas dos notas, con los diagramas de todo el control hormonal en monogástricos, y con este ya terminaríamos nosotros. Entonces tenemos 3 notas. Tenemos el cuestionario, que ya les envié las respuestas, tendríamos los diagramas para la otra semana y tendríamos este, ¿listo? Ya con eso terminaríamos notas. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o todo está más o menos claro, chicos? Todo está claro. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? En la próxima semana quiero saber ustedes cómo van con su ABP. La clase de la próxima semana quiero dedicarla a trabajar con cada uno de ustedes. Entonces, no sé si les parece mejor, a mí me gustaría como asignarles turnos para que de pronto no tuvieran que estar acá todos mientras voy hablando con cada uno de los grupos. ¿Les parece mejor si hacemos eso, si asignamos turnos? Sí, profe. ¿Cuántos grupos de ABP son ustedes, chicos? 6. 6. 6. Listo, perfecto. Entonces vamos a dividir esa clase, pues lo vamos a dividir en ya 20 minutos cada uno, ¿listo? Entonces de una vez nos ponemos de acuerdo. Entonces el grupo 1, la otra semana ustedes también tienen práctica en el anfiteatro, chicos. Pues hasta el momento no se sabe, doc. Toca esperar a ver qué dice el doctor Ricardo. Ok,
Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, independientemente de si nos vemos miércoles o viernes, o sea, no pasa nada. Entonces, el grupo 1, pues entonces sería, digamos, a las 3 de la tarde, ¿cierto? El grupo 2, entonces sería a las 3:20. El grupo 3, 3:40. El grupo 4 sería a las 4 de la tarde. El grupo 5 sería a las 4:20. Y el grupo 6 sería a las 4:40. ¿Listo? Para poder revisar qué tienen en el portafolio, para poder revisar pues cómo van con la escritura de su artículo, si es que ya están trabajando en tipo artículo, si no, pues simplemente en el portafolio. Y también si ya de pronto han avanzado en qué quieren mostrar en la presentación, pues con mucho gusto ustedes saben que lo puedo hacer. ¿Listo? Claro que sí, Sebastián, no te preocupes. La última cosa que necesito que veamos es un tema acerca de la producción de artículos científicos. Entonces también vamos a dedicarle un espacio de la clase, yo creo que ya no de la próxima, sino de la siguiente, a hablar de eso. ¿Listo? Porque les voy a enseñar algunas cosas para manejo de citas bibliográficas, para organización de sus artículos y que Dios quiera que nos vaya muy bien con la escritura de esas cosas. ¿Listo? Listo, mis chicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o no? Ah, bueno, Laurita, veo que Laura me acabó de levantar la mano. Cuéntame, Laura. Profe, lo que pasa es que yo ya estoy matriculada, pero aún no estoy dentro de este grupo. Ay, su merced linda, no te preocupes. Envíame por acá tu correo, por favor. ¿Tú me puedes escribir acá al chat o no? No, ¿cierto? No, señora. Entonces, ¿me puedes enviar un correíto, porfa? Y yo inmediatamente ahí te agrego al equipo. Sí, señora. Listo, perfecto, nena. Gracias, profe. Listo, nena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario, chicos? Profe, ¿tú me puedes recordar hasta cuándo hay plazo de mandarte lo de los diagramas? Hasta el miércoles de la otra semana, o sea, hasta la próxima vez que nos volvamos a ver, mejor dicho. Ok. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, nena, perfecto. Bueno, mis chicos, entonces muchas gracias por su paciencia, de verdad, por esperarme mientras hablaba con el doctor. Qué pena con ustedes. Espero que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien el viernes con su práctica. Sé que también lo necesitan. Sé que pues hace demasiada falta poder vernos y además pues para ustedes obviamente tener la experimentación es fundamental. Entonces espero que todo les salga bien, que sí, que les vaya bien el viernes y por favor cualquier cosa me avisen. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz tarde para Gracias, todos. profe. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Chao. profe.